Nora Perlé, ¿te considerás, es una pregunta que le hago a todo el mundo, A obviamente, ¿te considerás un animal de radio, un bicho de radio? Un calamar me siento, porque es como mi salsita, ¿no? Estoy en mi salsita. Yo te conocí en la radio y, bueno, ahora me contabas que a la vejez viruela se te dio por hacer televisión. Te tocó ahora, porque la vida es así. Sí. Pero vamos a hablar de radio. Bueno. De los animales de la radio, de los que nacieron, porque algunos éramos como se llama antes, la crisálida, antes de la mariposa, claro. ¿no? Y salieron del bicho, así del canasto, salieron en el pasillo de la radio. Y a veces cuando, bueno, está hablando con tanta gente, aparecen nombres y es increíble porque son como películas que te pasan a la cabeza. Sí, ya lo creo. Contame la radio, o sea, la primera radio, seguramente, a mí me pasó cuando era chico, pero la primera radio, el aparato, es decir, tu casa y no era la tele, era la radio. Esa sensación quiero que me cuentes. Si vos esperás que yo te cuente que de chiquita tenía una escoba con la que hacía el micrófono. Perdí como en la guerra y vos también, porque lo cierto es que yo ni me imaginé, yo quería ser bailarina, es más, iba al Conservatorio Nacional de Danzas y era buena bailarina. Y lo que tenía en la cabeza era eso. Y en todo caso, incorporar alguna pluma por ahí, ¿no? ¿Alguna pluma de vedette? No era para escribir. No, yo tenía alma de vedette. Alma de Bataclana. Sí, muy exhibicionista. O sea, ¿cómo voy a pensar yo en la radio, que es el anonimato total? Pero ¿en tu casa había radio? ¿Vos no le dabas bola? No. La radio era muy importante en mi casa. Todas las noches. Durante el día mi mamá escuchaba todas las novelas de Migré, todas esas novelitas. Que eran en la radio, aclaremos. Pero las de buen nivel, de la radio. Sí, los radioteatro. Una mamá paqueta. Era paqueta. Ella escuchaba Migré o escuchaba Radio Cine Lux los sábados a la noche. No escuchaba las de Radio Porteña. Radio del Pueblo. No, escuchábamos porteña, ¿sabés por qué? Porque había gente muy interesante por aquel entonces. Claro. Estaba una persona que fue quien me llevó de la mano a Lícer, Ricardo Canepa, odontólogo. No sé quién es Canepa. Que pagó su carrera profesional. Bueno, Canepa es un hombre de una cultura vastísima. Tenía con Salas en ese momento un programa, trabajaban con mucha gente muy conocida por aquel entonces, Castelo, ellos hacían Salas, un programa Salas el profesor. Salas el profesor. Yo le digo el profesor. ¿Por la facha? No sé, porque siempre... así. Sí, bueno, sí. Eran gente de una élite de la radio, eso se escuchaba en mi casa. Se escuchaba a Rodríguez Luque. Bueno, el cuento, ¿cómo saliste de la danza y del bataclanismo? Y a Canepa se lo puedo decir que vayas a Lícer, porque en algún momento el cable hizo así. Yo me recibí de maestra, no conseguía trabajo porque todas las chicas daba estatus ser maestra o bancario, en esa época también daba estatus. De hecho, muchos locutores, algunos que yo conozco fueron, antes de ser locutores, fueron bancarios. Ahí está. Ricardo Jurado fue uno. Mira vos, yo no sabía eso. El Negro Albornoz fue otro. Y hay más. Bueno, pero no vamos a entrar en detalle. Yo era de los otros bichitos, los del magisterio. Todas las chicas queríamos ser en principio maestras, las madres querían además que tocáramos el piano, cosa que hice, me recibí de profesora de piano y forré los canastos de una mudanza con los títulos, porque nunca quise tocar el piano, prefiero escucharlo. Y bueno, no conseguía puesto de maestra, y Roberto Sokol, un distinguidísimo periodista que era amigo de mi padre, sabía que yo quería trabajar, había hablado con él, dijo, me llama un día, me dice, Nora, mira, hay un chico amigo mío que es el locutor, pero se recibió de odontólogo, necesita un asistente dental, ¿querés trabajar? Ay, sí. Fui a trabajar con él. Venía toda la gente de la radio a atenderse allí y decían, pero yo tenía 17 años, una chica tan linda, vos tendrías que hacer locución, tendrías que ir a Lícer, porque... ¿Qué relación tenía lo de Linda con la locución? Porque estaba empezando a hablarse de televisión, entonces como trabajo integral. Era claro, ya la gente pensaba en pantalla, no, yo pensé que era la radio un poco antes, que la gente pensaban no pensaba. en pantalla. Es que más, había cada loros trabajando en la radio y era fantástico. Sí. Porque... Y bueno, eso es lo que nos salvó a tantas
muchachas Che, locutoras de radio. Y escuchame, ¿no? una cosa. El anonimato. Y de la mamá, que bueno, de ser maestra y de Bueno, estudiar piano y todo al bataclanismo también. O sea, ¿cómo? No, se tranquilizó bastante cuando le dije que iba a ir al ISER, porque decidí hacerlo. Yo estaba de novia en esa época con Anselmo Marini, estábamos de novios, él me acompañó a anotarme y dijo, no, yo también me voy a anotar, porque sola no venís a hacer este curso, tantos tipos, toda la noche. ¿Él empezó por eso? Claro, los dos fuimos a hacer el ISER por creer. eso. Ninguno de los dos especialmente amaba la radio del lado de adentro, soñaba con el fierrito, no. Empezamos a estudiar locución, nos recibimos los dos con excelentes notas, nos casamos en cuanto nos recibimos, ¿no? Ese mismo año. Y lo cierto es que, mi primera experiencia en radio y la de él también, fue el tinglado del ISER, porque en aquel momento el ISER seleccionaba a los mejores alumnos de cada año y de cada curso, operadores, redactores, en fin, y los locutores, y hacían un programa por Radio Nacional que se llamaba El Tinglado del ISER. Ahí me recibí, salí al aire y después de eso empecé a amar casi como una delirante a este medio que me contiene y que amo y en el que me siento, como te digo, un calamar en mi tinta, un verdadero animal de radio. Ay, Dios. Vamos a hacer algunas confesiones. Yo conocí a Nora en el año 1975 o 74, no me acuerdo, en Radio del Plata. Sí. Vos tuviste una época de Radio del Plata, Sí, larga época. Después tuviste la época también. Tuvimos relación laboral en distintas épocas tuyas. Las mañanas de Excelsior o Splendid eran. Era Excelsior. Estrictamente musical. Sí. Eso fue antes que del Plata o después. Que había ido, fue antes. A ver, espera, déjame pensar un momento. Fue después. Excelsior fue después porque la gente de Cepeda Producciones me llamó a Radio del Plata. Ellos habían tomado también y dirigían artísticamente Radio del Plata en ese momento. Entonces me llamaron para hacer Excelsior. Y una cosa insólita pasó. Empezamos a trabajar, yo desde la ignorancia total. El amor sí, pero muchas veces no alcanza con el amor. Y hacía un programa que, leía alguna cosa del diario, de alguna revista, hablaba con distintos columnistas que estaban cada mañana conmigo, y empezó a competir ese horario con el de la REA en Radio Rivadavia, que fue históricamente pionero, ¿no es cierto?, en radio. Ir a la mañana de Rivadavia, que había que darle, no había con qué darle. Bueno, y con eso, ingenuamente hecho, todos me pusieron ahí, la gente de Cepeda me puso ahí como rellenito. Ponela a Nora, viste, que tiene una voz linda. Claro, ponela ahí, que es una piba que está empezando, ponela. Y pasó algo insólito, y después de eso, tantas cosas como... hay que decir una marca de un cosmético, Micilán y su música. Micilán. Marcas muchas. Ahora vamos a hablar de una que es Las 7 lunas de Crandall. Lo que pasa, vamos a aclarar los tantos. Nosotros le hicimos esta misma nota a Betty y obviamente se le pregunta por eso porque ella fue la que empezó el programa. Que arrancó con 2 el programa. años lo hizo Betty. 2 años. Y yo 16. 18 años duró Las 7 lunas de 18 Crandall. años, con un impas en Yo el medio. no me acordaba de que había durado tanto, pero sí me acuerdo del impacto que provocaba y de lo que dibujaba en los ratones que metía, porque fue de todas maneras el primer programa sin ningún tipo de encomillado, es decir, le hacía los ratones a los chabones que andaban manejando los autos. Claro, le hacía los ratones y fíjate que yo no había inventado ningún muñeco porque un poco era mi personalidad. ¿Qué pasaba conmigo? Digo un poco porque, por supuesto siempre la gente de radio subraya cierta cosa que le gusta de uno mismo, ¿no? Y entonces la pone en vigencia. ¿Qué me pasaba a mí? Yo era una especie de Lolita. Era un poco así. ¿Te gustaba calentar a los tipos? Me gustaba. ¿Qué le gustaba? Lo hacía con placer. ¿Pero qué? ¿Es un pecado? No, para nada. Es lo más natural del mundo. Nosotros como el cuáquer. En esta radio tenemos una que nos vuelve locos a todos. Sí, claro. La negra está totalmente loca. No, pero ella está loca, pero los demás están locos por ella, ¿no es cierto? Sí. Y a mí me gustaba eso. Y lo hacía tal cual era, y era una coqueta a ultranza, y entonces lo llevaba a la radio.
Y bueno, yo hacía una Lolita, no era la come hombres exactamente la que hacía. Mi sensualidad pasaba por esa cosa, ingenuamente maldita y atrevida, ¿no? Así, yo no sé por qué. ¿Y ahora qué hago? ¿Y si me muevo? ¿No? Convengamos que también ese programa, no me acuerdo si durante todo el tiempo, pero sí al principio al menos, Sí. contó con con un menú de redactores, de guionistas importante. Sí, por supuesto. Entonces sí. cambiaba el programa un poco también cuando cambiaban los guionistas, ¿no? Porque los guionistas después empiezan haciendo lo que quiere el productor Sí, y después versión libre. Después una versión libre, ¿no? Sí, Entonces, claro. Y la última etapa de Las Siete Lunas, una producción obviamente de Julio Moyano, todos lo saben, un tipo muy creativo. La última parte era desesperadamente la necesidad de seguir en el aire. Moyano en ese momento estaba haciendo la artística de la FM de Radio Rivadavia, que se llamaba... FMR. No, ¿qué sé No, yo? no, Y no. FMR se llamó una vez. Nora, no me digas que no. No, Estaba pero- Badía y hacía un programa a la mañana. No, lo que yo te estoy diciendo es otra época. Ay, que me agarró un bache. Enseguida te lo digo. Bueno. Era para la nostalgia. Era sí, me acuerdo. Era muy bello el clima que tenía, el color que tenía esa FM. La manejaba toda Moyano y entonces puso Las Siete Lunas nuevamente en el aire. ¿Y sabés quién la patrocinaba? ¿Quién? La Serenísima. Como las 7 lunas de la Leche. Serenísima. Y claro, porque es blanca la luna. Claro. ¿Te gusta? Sí, decime, recordá. Decime, el título era, había una fórmula, ¿no? Cuando saludabas había una fórmula. Recordame todas esas palabras. No con había el una tono. fórmula, cada día la apertura era distinta, Ah. pero lo que era la cortina, la fórmula, en realidad, que el tema era No quiero estar solo, Bobby Deason, o The Manhattan Transfer era otra de las variantes, porque eran Sí. distintas versiones del tema. Y hablabas muy pegada al micrófono. Lo que pasa que, bueno, estaba todo apropiadamente hecho y dispuesto. Y Hacé era, de cuenta que está la luz mucho más baja. auspiciaba un perfume que mataba mosquitos. De paso lo usaban en las quintas. Ponían, viste que ahora se usa una cosa que es el limón. ¿Cómo se llama esto que pone para los mosquitos? Sí, Una sí, antorcha? citronela. Limonela. iba a No, pero decir. ahora en esa época era Las Siete Lunas de... ¿Lo digo? Sí. Las Siete Lunas de Crandall. Y hablabas Y de después Las Siete Lunas de La Serenísima. Siempre tenía ese clima, no se perdía, y el autor de turno, el libretista de turno, sabía darle la vueltita de tuerca para que fuera sensual, ¿no? Y yo le ponía lo mío, honestamente. que no sé por dónde arrancar ahora, pero no importa. Y de toda la radio, o sea, una imagen que te quedó, porque uno estaba, yo no sé, tengo esa sensación de pasar por tantos estudios, por tantos micrófonos, tanta gente, tantas caras. Es decir, a mí me asaltan por ahí, así como en el sueño, bueno, una foto que es la radio, ¿no? A mí me asalta una época, por ejemplo, y una gente. Para vos, tu época de la radio, la foto esa, ¿cuál es? ¿Dónde estabas? Bueno, la foto es cuando, a pesar de que no era una actividad intensa en ese momento cuando me recibí, haber conocido a los grandes monstruos, que muchos de ellos me tomaron alguna pruebita que otra. El papá de Badía, por ejemplo, que era profesor del ISER, que no era mi profesor. A mí me tocó, era horrible el papá de Pero era Badía. tremendo. Juan Ramón no lo quería nadie. Era tremendo, pero me acuerdo que un día en Radio Nacional estábamos haciendo práctica de locución y me dijo, a ver, vení un momentito. Me llevó a un estudio y no me violó. No. Me dijo, ¿por qué no haces una pruebita? Yo primero medio reticente de ir con ese señor mayor a un estudio. No, el divino me dijo, con muy mala fama, porque todos le tenían terror, me dijo, a ver, yo quiero, se fue al control, dijo, a ver, habla un poquito, léeme esto. Entonces me dijo, uy, vos vas a hacer carrera en radio, vos vas a ser importante en radio, acordate lo que te digo.
entró Anselmo en ese momento y dijo, no se animó, yo también quiero... No se animó en el momento preciso y llegó el otro guardabosque. Llegó el guardabosque y dijo, yo también quiero que me tome profesor. No, a vos te faltan pelos en la barba, le dijo, cosa que le molestó muchísimo a Anselmo, ¿te imaginas? Buah. El tema es que recuerdo a Carrizo en esa época en Radio El Mundo, cuando hacía alguna que otra suplencia yo y lo miraba embelesada. Cacho que nunca me lo presentaron hasta el momento. Yo siempre fui una persona... Cacho es porque esta radio escucha cada Inverno, Cacho Fontana, claro. Cacho Fontana, que ahora está otra vez en boga, lo están invitando de todos los programas. Pero Rina Morán, Beba Viñola, todas personas que ya tenían su trayectoria y que yo admiraba muchísimo. Y fíjate, yo siempre fui de bajo perfil y lo sigo siendo. Yo la radio la uso para mi trabajo, para mi deleite, para todo esto, pero no fui mucho de ir a reuniones sociales, de estar en contacto con el medio. Y no me conocía prácticamente nadie y nunca me lo habían presentado a Cacho. Yo llegaba a la radio, lo escuchaba embelesada y me iba y además lo admiraba y me gustaba muchísimo porque era un bombón realmente hermosísimo. Pasaron muchísimos años y una vez se hizo una presentación hace muy poco, en la época de La Serenísima, de las 7 lunas, se hizo una presentación en Mar del Plata y una gran fiesta. Estaban Moyano, estaban todas las autoridades de la radio y entra Cacho Fontana. Yo dije, ay, por favor, ¿quién me puede presentar a Cacho Fontana? Yo ya era Pero vos podías ir y decirle, hola, loco, no, ¿qué hacés? Por esa cosa de timidez que tengo irremediable. Me lo presentaron y estuvimos hablando en el hall del Hermitage hasta las 8:30 de la mañana. Porque yo me puse al día, no me quería ir a dormir, quería hablar con él y él, que tiene una verborragia similar a la mía, bueno, no paramos de charlar. Pero bueno, esa es la radio que a mí me maravilló una vez que estuve dentro de ella, ¿no? Me maravilló y la amo. Y hablemos de gente. A ver. Hablemos de gente que te vayas acordando. Qué sé ¿Contemporánea? No, gente que fue pasando, o sea, qué sé yo, son algunos años. Entonces yo me acuerdo, yo siempre que me acuerdo de gente me asaltan caras, a veces por una razón y a veces por otra. A veces desde lo ridículo, qué sé yo, me acuerdo de Chiche Ortega, me acuerdo de los sátrapas de la radio, ¿no? ¿Te acordás? De los operadores y de todas los operadores eran terribles, las jodas, las cosas que hacían y todo. De pronto te asaltan maestros, te asaltan así imágenes que laburé, pues yo laburé con este. Y uno no se dio cuenta cuando estaba laburando por ahí, que estaba laburando con un tipo que en realidad era grosso. Mira, a mí me tocó en los últimos años, yo casi siempre fui un personaje solitario en el micrófono, ¿no? Casi siempre trabajé sola. Trabajé mucho, por ejemplo, con Mario Mactas y con Carlitos Belliar. Es cierto, me acuerdo de esa época. Sí, y me encantó. El radio show de la tarde. Sí, exacto. Y recuerdo también esa época con mucho afecto, porque los quiero mucho a ellos. Y Mario Mactas es un tipo que me detengo a escuchar, me gusta, me divierte. Me acuerdo de esa época, que era como se llamaba Radio Show, ¿no? Radio Show. En las tardes de Del Plata, que Mactas leía como si fuera un poema los prospectos de los medicamentos y decía que pertenecían a un poeta que era Proserpio Saroto, el bardo de Gualeguaychú. Mirá de lo que me acuerdo. Sí. Me acuerdo del nombre. Y yo escuchaba. Yo en esa época empezaba a trabajar en Del Plata. Y vos sabés cómo me gastaban estos dos. Y comían mucho. Yo me acuerdo que ustedes siempre tenían sanguchitos y los locatellis y los sancuchetes y los cochototos. Y lo que no me puedo olvidar son de dos cosas. Una, que me gastaban muchísimo y yo era el chiche de ellos dos, ¿no? Cretinos. Yo estaba de novia con un señor muy celoso que me llamaba por teléfono y yo me iba a hablar por teléfono así como una araña. ¿Quién era? No era del medio, pero se llamaba Jorge. Entonces, cuando volvía, me decían, Norita, cuando volvía al micrófono, volviste, querida, bienvenida. J. Patealo te llamó porque me decían, patealo al coso ese, que te tiene mal. Bueno, y otra de las cosas que recuerdo, el haber conocido a Federico Lupi. Yo conducía en Radio El Mundo a la tarde un programa que se llamaba Caravana, duraba 6 horas. De Cicuta era ese. De Cicuta. Roberto Víctor Cicuta, otro pionero. Sí, pobrecito. ¿Ves cómo aparecen caras y aparecen nombres y aparece gente? Y estuve 6 horas hablando con este señor, Federico Lupi. ¿Cómo 6 horas?
las 6 horas del programa. Pero vos, toda una noche con Cacho Fontana, toda una tarde Ah, con yo Federico. soy así, a No, largo plazo. Nunca tuve ningún tipo de relación, sea cual fuere la intensidad, de poco tiempo. Cecilia, no soy de relaciones efímeras. anda avisando cuando se va quedando poca cinta, porque estaba... y No, Luqui- pero le hice una nota inolvidable para mí, por supuesto, para él habrá sido alguna nota más, pero No, era no muy puede- reticente. no puede haber sido una nota más, una nota de 6 horas. Nora, ponete a pensar un poco. Si vos vas a un lugar por un rato y te tienen 6 horas... No, y vos sabés que había pasado una cosa singular. Empezó a caer gente, Bárbara Mujica, lo vino a visitar, colegas de él que venían a saludarlo. Ella le hacía bombo y la gente La venía. gente venía a saludarlo, a abrazarlo, a estar Mm. con él. Y fue una sesión de radio muy hermosa y muy intensa. Y recuerdo esto porque Federico Lupi me hacía temblar. Vos sabés que me movía al piso lo buen mozo que era ese hombre. Ah, esta chica. Qué pintón que era. Lamentablemente debo decirte, no, solamente una charla de sí, radio, pero está bien, no tenés que explicar nada. ¿Por qué no? Decís qué pintón que era. Es un chabón, yo Sigue me miro. siéndolo. Yo peino canas y No, también... vos sos muy hermoso. Gracias. Y es cierto eso de Muy hermoso soy con yo. los hombres pasa, Lalo, con los hombres. Sí. No pasa lo mismo con las mujeres. Las mujeres estamos levantando puntos en los últimos tiempos, te diré. Estamos conservándonos casi, te diría, mejor que los hombres. A pesar que tanto uno como otro pasa por el cuchillito, si quiere. Pero en general las mujeres estamos muy bien en estos tiempos, cosa que no pasaba en otras épocas. Y yo digo, porque mi mirada va hacia ustedes, obviamente, se ponen tan lindos cuando están canosos. Muy lindos. Vos estás más lindo ahora que antes, cuando eras un pendex. No es un lance, no, con ya sé. todo respeto. Infidencia. Hombre casado con niñas pequeñas. Infidencia 2. Cuando yo era un changuito que vine del interior, flaquito, muerto de hambre, y que Nora estaba dando sus primeros pasos en la radio, yo vivía en una pensión, Sí. me acuerdo, en Callao y Corrientes, y me quería ir a vivir con la que después fue mi mujer. Sí. Pero de alquilar ni hablemos en ese momento. Y ¿Y Nora, cómo? yo trabajaba en la radio de suplente y estaba haciendo mis primeras cuestiones con la producción. Y Nora me dice, tengo un departamento en Olivos, Fue mi primer ahorrito que hice. claro, que si me pagás el banco, me acuerdo así, si Sí. me pagás la cuota del banco Claro. y los servicios, y hasta que no lo necesite lo usás. Y estuviste bastante Y tiempo, estuve ¿no? estuve como 2 años y medio en ese departamento de la calle Ricardo Gutiérrez. Ah, era muy feo Y el no- departamento, sí, pobrecito. No, no, se convida con una cosa así a un amigo. Pero no había otra. No, para mí era fabuloso. Claro, Y que claro. venir de San Pedro, estar en una pensión y tener un Salirte departamento. de la tenía, pensión. tenía 2 ambientes y tenía esa arcada que daba a la cocina. Era medio ridículo, pero era un departamento grande Claro. para mí. Contar esto de qué loco en esas épocas que no había contrato y que nos conocíamos poco y que sin embargo me dijo, no sé, que le habrá movido y dijo, estaba el departamento al pedo y yo estaba con esa problemática en ese momento y me dijo, tomá la llave y andate a vivir. ¿Cómo? Lalo, con vos me fue muy bien, pero esa actitud que he tenido siempre de creer en los demás me ha traído muchos problemas, te diré. No, otros no procedieron como vos. Del mismo modo, cuando lo tenías que vender, bueno, Sí. te pedí un par de meses, me Sí. acuerdo, y esa fue la decisión para comprar mi primer departamento, el tener que irme de ahí. Te di el empujoncito. O sea ya. que, sí, no, es un recuerdo así como, qué sé yo, un poco extraño. Por eso me invitaste hoy aquí, para No. pagar lo del departamento. Te estoy Favor, pagando. por favor, ¿no? Te estoy pagando. Escúchame, vos te llamás Nora Perleno, porque con todos los que... llevo como un montonazo de notas, ¿no? Y he descubierto que todos los de esa época de la radio, o sea, no, he hablado con gente más jovata que vos. Sí. Con el Tony, con ¿Cómo Riverito, más jovata con... que yo? ¿Qué quiere decir? ¿Que encontraste una perla en otros? ¿Más mira, jovatos que Nora Perlé? ¿Qué es eso? Míranos. Carrizo, que es como el Troesma, ¿viste? Sí, Y bueno. aparte que está bárbaro, o sea, con... Y Carrozzi. Carrozzi. Claro. Bueno, todos tienen otros nombres. Sí, Salvo- pero Vos- utilizan o abreviaturas del apellido o un apellido ¿Vos inventado. cómo te llamas? El Perlé es el apellido de mi madre. Ah, o sea que existe, Perlé. Existe, pero mi apellido paterno es Sisman, que quiere decir hombre dulce, genéricamente. O sea, Sisman. soy dulce. Mira, Y tocame pe- con y- un dedo y chupátelo, vas a ver lo que...
¿Viste? ¿Soy o no soy dulce? Y Perlé es Perla, qué sé yo también. No, Perlé es un apellido que trajo mi madre consigo y bueno, yo lo usé porque me parece Nora Perlé. ¿Y vos te lo pusiste vos? Sí, no, porque en esa época también, o antes, había gente que te ponía viste, que entraban a la radio y decían, vos te tenés que llamar. No, me lo puse yo. Y qué cosa, vos sabés que un día llamé a la bodega, a los vinos, para decirle, señor, le voy a hacer un juicio porque yo me llamo Perlé. ¿Lo tiene registrado? No. Qué lástima, perdió como tenía unas ganas de hacerle un juicio y no pude. Qué lástima. No estaría trabajando ahora. Hubo una época, y vos tuviste mucho que ver con esa época, que eran los programas del regreso. ¿Te acordás que había las tiras de la tarde, que había programas de media hora? Sí. Vos hacías uno de azúcar. Yo hacía uno de Hileret. Hileret, sí, que no sé qué era, sé que era dulce. Ángel Bosch era el productor. De ahí viene lo de Sisman, digo, porque estaba... Sí, es verdad, qué memoria tenés, ¿eh? Y me acuerdo de cosas de la radio. Y era que hacía un programa también, música a la manera de Harrods, con Alaves, con Roberto Alaves. Roberto Alaves. Bueno, yo llegué a grabar con... maravilla. Sí, yo llegué a grabar contigo y con Alaves, yo ya de productor. No me acuerdo qué programa era que hacíamos, que grabábamos en Estudio Santa Fe. El Turco era el locutor eterno de Canal 13. No me acuerdo qué era. Con vos, que era viste que el Turco se ponía loco, era siempre complicado y puteaba porque los libretos venían mal escritos. Él sí, pero siempre nunca le venía bien una nada. Postura, siempre era muy divertido. Estábamos grabando y se sacaba los anteojos así, nos hacía perder tiempo. No, esto no puede ser. Un meticuloso total. Bueno, y recordaba esa época porque es algo que ahora ya no existe más en la radio, y que era que desde las 6 de la tarde más o menos hasta las 9 de la noche. Sí, las tiritas. ¿No? Las tiritas, 6 segmentos de medias horas que tenían sus clientes exclusivos, donde se buscaba, para hacer estos programas, voces. O sea, específicas se buscaban voces. Más allá, para sponsors importantes. Para sponsors importantes. O sea, hubo una época la radio personal. Yo hice de autos. Se buscaba la personalidad y en este caso se buscaban las voces colocadas, las voces. Sí. Y me acuerdo que en esa época tuviste varias de estas, que la Dileret, claro, porque los clientes iban y venían y los programas cambiaban también. Y esa temática de la hora del regreso, de alguna manera, no está más en las radios. No está más. No. Y después la época también, que las viví todas, te diría, la época de los micros. Hice un micro que hasta el día de hoy la gente se acuerda, porque yo tenía un micro de arroz que no se pasa ni se apelmaza. Y entonces empezaba hablando de las actividades de ese día, que tenía mucho que hacer, pero que ya había dejado preparada en la heladera una pila de arroz oro, que no se pasa ni apelmaza, para la noche. Entonces podía ir a museos. Era un micrito de 5 minutos, auspiciado por ese arroz, que iba entre Héctor Larrea y Carrizo. Todo el mundo lo escuchaba, sobre todo los tacheros. Entonces esto me liga a los tacheros de una manera muy especial, porque fíjate que en los últimos 6 años de mi vida estoy haciendo, tiene vigencia todavía, un programa de tango. Según pasan los tangos. Según pasan los tangos, por supuesto aludiendo al famoso tema Según pasan los años, ¿no? Hice el jueguito de palabras. Mis amigos, músicos, Oscar Cardoso Campo, Esteban Morgado, me pusieron el clima, uno con la guitarra, el otro con el piano, y entonces tengo ahí Según pasan los años en tiempo de tango, y hablo y cuento, y hablo de los poetas y de las circunstancias y los tiempos del tango. Eso lo hice en Nacional, ahora lo estoy haciendo en FM de la ciudad. Y esto me volvió a relacionar con los tacheros, que me aman, no te puedo explicarlo. En la calle, como no me reconocen, me tiran el auto encima, me flagelan, todo lo que hacen los tacheros con las mujeres que manejan. Pero a veces les digo, no puedo con mi genio, bajo el video, ¿sabés quién soy yo? Nora Perlé. Mi amor, querida, poné un cartelito para que te cuidemos. Me piden perdón, me aman. Yo sé que me aman los tacheros. Bueno. La voz es, sobre todo la voz y la radio. Vos fuiste una persona, es decir, que no... Es decir, el que de la radio pasó inmediatamente a la televisión fue como fagocitado por la televisión. Entonces uno ya no lo tiene mucho como un personaje de la radio. Es verdad. Pero el personaje de la radio, que fue anónimo y que es tu caso, ha despertado un montón de cosas. O sea, lo más paradigmático, si se quiere, es el chabón que cuando te escucha, vos te subís a un taxi, por ejemplo, y le decís, me lleva a Corrientes y Medrano, por favor. Sí, y el tipo hace tac. Sí. Se da vuelta y pesca. Sí, absolutamente. O a veces tiene dudas, o a veces eso no es. Sí, ¿no? Sí.
¿Cuántas veces la voz es tu identidad? Pero mira, eso te diría es permanente. Me sorprende porque me gustaría poder detectarme, porque ni siquiera grabada me detecto. ¿Cuál es el sellito que tiene mi voz? Y bueno, es un sellazo. Para ¿no? Es un ser, sellito. para ser reconocido, me parece fabuloso, porque no deja de sorprenderme, me vuelvo loca. Paseando con mi mamá, mirando vidrieras, una señora dijo, señora, usted, yo estaba hablando con mamá, señora, ¿usted no es Nora Perlé? Sí, pero, ay, mire, le reconocí la voz. Me pasa con los tacheros, me pasa en fin, con la gente que detecta la voz. Y me pregunto, ¿cuáles serán los elementos? ¿Cuál el color, cuál el sonido, cuál el sabor de esa voz que queda registrado de esa manera a fuego en la gente, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí. Hay voces muy particulares y hay voces no tan particulares. Hay voces que son más como que se te confunden unas con otras, tienen un patrón. Hoy pasa del un medio. poco eso, ¿no? Y, la bueno, tuya es una voz tan característica que te sí. puedo detectar en cualquier comercial de televisión, ¿no? Sí, a mí yo estoy hablando en el supermercado y la gente se hace la vuelta, porque aparte yo hablo a los gritos, que es otro de los vicios. Vos sos más de la media voz. De la media voz, del medio tono. Pero yo ando a los gritos ahí por la gente, entonces Sí. siempre... Esa cosa que vos tenés ahí atrás, gangosita, tan linda y tan reconocible, ¿no? Hay gente que debe sufrir porque no lo porque hay locutores que no los reconocen tanto, porque tienen esas voces más y, y debe ser feo para ellos, porque No, a nosotros nos yo pienso reconocen, ¿viste? Yo pienso que en esta época debe suceder bastante esto de la frustración de los locutores, porque veo, y no sé dónde es como el huevo y la gallina, no sé dónde nace, pero hay una suerte de uniformidad, por lo cual, con altísimas y dignísimas excepciones de gente que se percibe inmediatamente, esta es fulana o él es mengano, aún hoy, el común denominador de la gente tiene uniforme y no se lo detecta. Eso es terrible. Sí. ¿Quién tiene la culpa? Por eso digo lo del huevo y la gallina. La gente que imita y que se circunscribe a hacer lo que de pronto se usa, entre comillas, o son los dueños de las radios, los directivos que imponen ese estilo. Yo creo que es el país. Es la sociedad. La globalización. Claro, todo se despelota y se despelota todo. Sí. Entonces te dicen, la televisión es la televisión es como el país y los bancos y el gobierno. Me parece que todo tiene que ver con todo, como dice Pancho Ibáñez. Se me escapó, tenía una cosa. No, que lo que es difícil hoy en día es encontrar. Bueno, cuando hablo de los animales de la radio, los bichos de la radio, es por eso, porque tienen como una comprensión del medio que está como metida dentro de la piel. Por ejemplo, yo te veo a vos hablar y vos tenés que bajar y vos te acercás al micrófono. Sí. Y cuando vas a pepear uno da vuelta. Es decir, hay un manejo técnico de la Claro, cosa. hay una actitud frente a... Ahora los chabones le gritan acá, o sea, como que nunca se aprende... Es a decir, ubicarse. La radio es un espacio vacío, es como una caja negra. Tiene un micrófono en el medio y vos podés fabricar 1000 cosas simplemente hablando así y 1000 cosas que uno... Como se hacían los efectos de sala, hasta eso, exactamente. para los radioteatros. Y es como que se perdió esa tercera dimensión y todo es plano, yo siento, ¿no? Sí. Y es esa, todo es plano, esa saturación frente al micrófono. Lo acabas de definir con mucha síntesis. Y es como no entender bien dónde está uno. O sea, si estás bajo el agua, estás bajo el agua. Estás dentro de la radio, estás en esa caja negra y oscura y tenés que fabricar con tu voz todo, porque no hay nada, no hay colores, no hay palabras, no hay letras, no está escrito, digo, ¿no? Sí. Entonces es solamente el sonido. Yo siempre digo esa cosa de que la radio es como el piano. El piano tiene negras y blancas. Claro. Algunos lo tocan bárbaro y otros lo tocan como el culo. Y la radio es discos y palabras. Ni más ni menos. Y todos tienen los mismos discos y todos tenemos la misma palabra. Y claro, se acabó. si no aportás algo más, como los planos, como los tonos, como las intenciones. Mira, alguna vez me tocó por distintas circunstancias dar alguna clase o preparar chicos estuve trabajando en un lugar preparando chicos para el ingreso al ISER con Anselmo, justamente, que a veces nos encontramos profesionalmente, somos muy amigos, Anselmo Marini. Y yo les decía a los chicos, por favor, les pido de rodillas, no le rindan pleitesía a la voz, no levanten con la voz de ustedes un altar. La voz la tienen, bárbaro, materia prima hay. Ríndanle pleitesía al texto.
pongan el acento, pongan la pausa, denle vida a esas frases. Hay textos bellísimos que no necesitan cargarlos, simplemente respetarlos. No imposten la voz para salir maravillosos. Y se escuchan mucho. Cuando te escuchas mucho sos de madera. Es decir, está el chabón que, ¿viste? Oh, y que se pone la mano en la orejita. Y se están escuchando. Y el tema es olvidarse Sí. de uno Por favor. y vivir lo que estás el leyendo. texto, Claro. el texto lo que querés decir, transmitir, que la gente sepa de pronto, que te elija o te cambie de dial, pero no porque no estés. Postularse para comunicador y no intentar por lo menos comunicar, me parece una falacia. Y todo esto nuevo así de internet y de todo computadoras, todo que te produce algo, no le das pelota. Mira, te voy a explicar. Apenas aprendí en esta etapa de mi vida, primera, segunda y tercera, prender la radio. Mira cómo te lo digo, ni siquiera encenderla. Aprieto un botón y me sale bárbaro. Soy una negada, no sé si es tan así. Sé que no lo intento, porque como en muchas otras cosas de la vida, no me postulo para lo que no soy. Yo soy buena madre, creo que soy buena locutora, eso es relativo, es subjetivo, porque, bueno, creo que comunico bien lo que quiero expresar, sé que soy buena amiga, sé que cualquiera me puede dar la espalda, que no le voy a clavar un cuchillo. Sé que además tengo sentido estético, conozco mis gustos, hay cosas de las que tengo seguridad. Y otras que no. Y otras que no. Y otras que no, y directamente te las olvidas. Me las olvido. Contame, según pasan los tangos, porque esto es una anécdota maravillosa, y esto habla de todo, como yo te decía, todo tiene que ver con todo. Estabas haciendo tu programa, faltaban 15 minutos para terminar, habías guardado todos los discos, y te llaman ¿de dónde? ¿De ceremonial? ¿De dónde te llamaron? Sí, me llamaron de la Quinta Presidencial. Quinta Presidencial. Sí, y me dijeron, Nora, te llaman de la Quinta Presidencial, voy, el edecán te llama. Entonces, Vos pensaste que era una joda de Tinelli. sí, yo digo, alguno de estos amigos que tienen esa facilidad de imitar, además es fácilmente imitable. Pelusa Suero, que hace vos. Pelusa y muchos otros. Pero atendí el teléfono, sí, ¿quién habla? Y estaba yendo el disco en ese momento. Señora, ¿le va a hablar el presidente de la Nación un momentito? Era Carlos Menem. Carlos, presidente Mini. Hola, Norita. No, se me aflojaron las piernas. Dejemos de lado todo lo ideológico. Que te llame el presidente de la Vos Nación. estás haciendo la radio y te llama el presidente Escúchame, de la te Nación. mueve el piso, quieras o no, te guste o no el personaje. Es el jefe más jefe de todos. Por supuesto, ¿quién manda más que él? Y en ese caso más que él. nunca en la historia. Y él me llamó para pedirme, me dijo, Norita, qué bárbaro tu programita, me encanta. Cuando salgo de Casa de Gobierno me subo al auto y voy hasta Olivos escuchándote todas las tardes. Uno piensa que el chabón tiene tanta, porque es Sí. el presidente, como ahora es de la Rúa, como Sí. el presidente de cualquier país, que se sube al auto y siguen los ministros y los teléfonos Sí. y las reuniones. Y el No, chabón, él se aislaba y él escuchaba pone- tango, porque bueno, a él le gusta. él Le da el él- tiempo para todo. Él se aislaba bastante, Sí. ese era el problema. Sí, bastante, es que verdad. el golf, que el fútbol, que los No. partidos, que Pero las él tenía transmisiones, compartimentos que estancos, los viajes, ¿no? está bien, no Y lo te defiendas. digo, no lo defiendo, digo, le daba el cuero para hacer lo que quisiera. Bueno. Y entonces, escucha, y me pidió 2 temas, como 2 extraños y ninguna. ¿Y cómo terminó la charla? Doctor, lo lamento, la discoteca está cerrada, no lo puedo complacer al presidente de la Nación. En Radio Nacional. En Radio Nacional. Le dije, doctor, yo sé que si usted quiere hace abrir la puerta de la discoteca, pero yo no puedo. De modo que, caput. Al otro día le puse los 2 temas en el aire. Y sí, nobleza obliga. Bueno, le pusiste los 2 temas. ¿Y te siguió llamando? Me siguió llamando, pero sistemáticamente para felicitarme, para pedirme temas y O para... sea, era un oyente en serio. Y para hacerse cargo de llamados telefónicos de los oyentes donde pedían una u otra cosa que tuviera que ver con el entorno. Sí. Y escuchame una cosa, y nunca no te invitó a cenar, nada, porque dicen que era No. muy de arrimar el bochín. ¿viste? No, Que pero no, Menem, se ve que yo no era su tipo, en ese sentido no. Era la voz, nada más. Le gustaba la voz y los tangos que elegía y cómo manejaba el programa. Por ahí la tenía grabada, ¿viste? Y la usaba para... Uno nunca sabe, ¿viste? Ah. Las grabaciones. A uno lo graban y Ah. nunca... A mí me dicen, te escuché en Neozelandia, por ejemplo, Nueva Zelanda. ¿Por qué me gusta de Nueva Zelanda? Dice, porque un amigo mío tiene los cassettes grabados. Otro que te escucha en Tanganica. Dice, ¿por qué? Y bueno, porque ahora con internet te escuchan en todos lados. Y así todo,
Te fueron de Radio Nacional. Me fueron de Radio Nacional. Me echaron. La locutora preferida del presidente y la echan igual. Y en la gestión de él. Durante Patricia Barral. Porque lo primero que le pregunté es... Que reemplazó Claro, te echaron cuando apareció de la Rúa. Y dice, no, me echaron No, antes. Cuando Julio Marvis terminó su gestión allí, que me había invitado... Yo fui a pedirle trabajo a Julio Marvis y fui con mi idea de Según Pasan los Tangos. Le pareció muy linda y lo puso y me puso en AM, FM y en la cadena nacional y fue un éxito. Cuando llegó Patricia Barral me llamó y me dijo, Nora, a ver si podés poner otra música, otro estilo de música en tu programa. Y le dije, ay, Así pasan los Patricia, tangos. se llama Así Pasan los Tangos, no puedo, más que tango rock, me voy y pones a la misma hora otra cosa. Y bueno, me sentenció y al poco tiempo me echó. Bueno, te voy a pedir unos regalitos. Con voz de Nora Perlé. Regalitos son que me hagas una locución. A ver, vamos. Y no, ahora hay que inventarla. Bueno, la invento. Animal de radio. El tema es Animal de radio. Una bienvenida para Animal de radio. O sea, ratonera como la época, por ejemplo, como la época de las 7 lunas. Un hola, ¿qué tal? Me voy a sentir un poco ridícula, porque yo creo... Sintámonos ridículos. Debo decirte algo. Creo que la época de las 7 lunas, tal cual, exactamente copiada, está de modé. Está de modé. Hoy la radio es otra cosa. Hacela de modé, hacela como antes y después hacemos una cosa como ahora. Logré que Víctor Hugo me relate un gol donde estoy yo adentro, que no lo hace nunca. Digo, me lo tenés que regalar. Y lo agarré un día, le hicimos la nota en la casa. Fuimos con Martín. Y relata un gol donde está Martín, donde estoy yo, está Grimman, están todos los de la Rock and Pop. Como que la única vez que lo hizo fue una vez en una charla en una universidad que había mucho público e hizo que el público visualizara el partido, cerrara los ojos e hinchara por el equipo, por la selección argentina. En este caso, cerrar los ojos. Qué lindo, me gustó. Estás en, qué sé yo, 1978, Sí. Es fecha de otro mundial, que fue terrible. Y hacemos, bueno, con Animal de Radio, una bienvenida a un Animal de Radio de modé, como era antes, para que la gente sepa cómo era. Y aquí estoy, dispuesta a acompañarlo del mejor de los modos, como a usted le gusta, como usted elige y como yo adivino. ¿Qué le parece si nos quedamos juntos en radio? Animal. Bien, pero no es tan de modé como decías antes. Así yo creo que era más antes. Vos acá lo hiciste medio veladito. Que me cuesta. Era como más así. Y bueno, le dije animal. Más mordido. Se lo dije, le dije, ¿no? ¿Es poquito? Más. ¿No un será poco... que estoy perdiendo puntos? No, para nada. Ay, me preocupo muchísimo. Gracias, Nora Perlé. Gracias, Lalo. A vos, gracias. Che, una más. Televisión. A la mañana haces televisión, a la madrugada. Pero hace 1000 años me dijiste, 1000 años. Muchos años para un programa de televisión, que un programa de televisión duran 2 días. Son dos cosas. Yo tengo mi propia producción de radio, y ahora Nora Perlé, hace 10 años estoy en Plus Satelital. Los martes, ¿paso el chivo? Sí, eso, los martes y los jueves a las 10:30 de la mañana, Plus Satelital. Eso es cable. Martes y jueves. El satélite, todo esto, Sí. La Corporación Mundial de... Salgo hasta en México. En todo el mundo. Bueno. Ahí saben, en todo el mundo para los que Internet. Que es Plus un lindo Satelital. programa. Bien. Y en PIE, Política y Economía, Sí. también de Cablevisión, estoy en todos los días, de lunes a viernes. Esto no es mi producción, sino que estoy contratada haciendo Memodiario. Un noticiero, digamos. Un noticiero de 7 a 8:30 de la mañana, junto a Juan Carlos Rousselot. Dientes. Diente, es un piano viviente. Mandíbulas de tiburón. Mandíbula batiente. Sí. Y Juan José Blanco, que es el productor. Vos le preguntás si viste que el quilombo que tuvo en Morón, me voy para Morón con las cloacas y todo. Sí. ¿El chabón cuenta algo o no? Cuenta. Y cuando lo escuchás hablar, te sorprendés porque realmente, bueno, lo habrás visto en televisión Sí. cuando le hicieron en El Martillo ese cruel reportaje, pero me parece correcto porque queremos saber, el pueblo quiere saber. Y bueno, es un hombre que tiene algunos problemas a sobrellevar, que son juicios que todavía no se han terminado otros donde había sido injustamente acusado, y habrá que ver qué pasa con esto que todavía tiene vigencia.
pero es un buen compañero de Es trabajo. un buen compañero, pero es un buen compañero. Es un Yo no tipo lo con conozco, ingenuidad, a pesar de todo. Te digo lo que me los llega a diarios mí. lo han escrachado, los noticieros lo han Sí. escrachado tanto que, bueno, uno Pero tiene esa tiene una imagen. ingenuidad muy, muy agradable. Es un hombre, una persona con, te diría profesionalmente muy enterito. Es un gran profesional que maneja los tiempos maravillosamente. Y bueno, está por decirse qué va a pasar. El final de la película te lo cuento cuando terminen los juicios de él. No Perfecto. tengo por qué pensar que no es inocente. No, hasta que se demuestre lo contrario. Lo que Exactamente. pasa es que en la Argentina vos sabés cómo es esto. Tú sabes cómo es esto. Es mejor Nora. pensar mal, yo sé cómo es Todo el esto. mundo dice, pues algo habrá hecho este muchacho. Qué linda frase, por Dios. Espantoso. Pasaron muchas cosas terribles a propósito. Por algo será, ¿no? Bueno. Gracias. Eso es. No, a vos.